En este video te quiero contar más sobre la historia del juego de la transformación interior. Si bien ya en la página 27 del juego vas a ver que yo te cuento todo en detalle de cómo nace el juego, aquí a grandes rasgos te quiero contar un poquitito de la historia, porque de verdad te vas a dar cuenta del tremendo material que tienes en tus manos y de la profundidad que tiene este juego. No es que a mí se me ocurrió voy a hacer un juego bonito lleno de colores y geometrías, no, fue un proceso interno y fue toda mi sanación que la puse en estas líneas. Entonces vas a ver que realmente acá hay un trabajo, hay una experiencia en todo este recorrido. No fue que tomé información solamente de algún lado, no, lo viví, lo pasé por mí, lo experimenté, me sané a mí misma y así es como creé el juego. Ahora, ¿cómo nace? Es muy linda la historia porque nace cuando yo estaba esperando a mi hijo Maximiliano y empiezo a soñar con geometría sagrada. Sueño todo el tiempo con mandalas y yo decía, ¿y por qué sueño tanto con esto? Y empiezo a investigar y aquí es donde descubro que la geometría era otro lenguaje, información, que podía usar a mi favor. O sea, un color, una figura geométrica es información que puedo usar para sanarme, entregarme la información que necesito. Entonces lo empecé a usar. ¿Cómo? Tejiendo. Sentí el llamado de agarrar palitos, ponerme a tejer. Estaba en mis procesos internos en ese momento. Pasé muchas tristezas en esa época, muchas cosas que limpiar con la maternidad también. Y esto me ayudó mucho a ir hacia adentro. Entonces comencé con el tejido a descubrirlo porque en ese momento no habían talleres de mandalas. No había nada de eso, me acuerdo que solamente había un señor, un gringo que hacía mandalas y yo miraba las fotos y trataba de sacar los puntos. Y empecé en esta búsqueda de tejido, empecé a recordar, se activaron mis memorias de tejidos de mandala y en eso empecé a crear todas estas geometrías. Mientras las creaba empezaban a ocurrir sanaciones y volví a soñar y cambiaba mis sueños y empezaba a autosanarme. Entonces empecé a descubrir que aquí había un mundo. Y así fue como de forma natural, como lo disfrutaba muchísimo, yo empecé a tejer en las plazas, con los amigos. Y así fue como me llevó a estar 7 años haciendo talleres de mandalas con muchas mujeres, muchos grupos que llegaban todos por sincronicidad. Por ejemplo, todos con temas con el padre y tejíamos. Y yo lo que hacía era que tejías el mandala con el grupo, tomaba toda la información de ese grupo, nos sanábamos todos en conjunto y yo iba registrando con una foto. Esto lo hice durante 7 años. Te das cuenta de que fue un camino. Recolecté un montón de mandalas tejidos con todos esos grupos. Por lo tanto, cada mandala que tú vas a ver en este juego vibra en sanación. Es una historia de muchas personas que sanaron un tema y que tú por frecuencia lo vas a tomar y te va a impactar toda la frecuencia que tú llevas dentro. Por eso que yo te decía que era tan importante que los mandalas no solamente los uses leyendo la información, sino que los veas, que sientas los colores, que conectes con la geometría, que lo uses, que lo lleves a todos lados, porque eso te va a ayudar también a impactar tu psique, ¿ya? Después de todo esto, me vi que tenía ya recolectado un montón de mandalas, un montón de sanaciones y decía, tengo que hacer algo con esto, es demasiado hermoso, tengo que usarlo. Entonces las mismas fotos de los mandalas lo transformé en un oráculo. Y este oráculo lo empecé a usar en los talleres. Pero yo sentía que le faltaba algo. Decía, si bien las almas toman y ven la información de lo que está a nivel inconsciente, muchas se quedaban pegadas en ¿y cómo acciono? ¿Y cómo salgo de esta hora? O sea, ok, el mandala me dice que tengo un tema con papá. Y en el taller podíamos indagar, entrar con la geometría, pero no todos tenían la capacidad de simplemente trabajar con la geometría. Y aquí yo empecé a explorar con danza, constelaciones familiares, mundo de los sueños. Todo lo que yo aprendía lo incorporaba a los talleres, lo experimentaba, me sanaba yo, lo probaba con la gente. Y fue un recorrido donde todas esas terapias que yo estudié, bueno, tú has visto que yo me formé como consteladora, como también tuve muchas experiencias, temazcales, hice muchas cosas, mis almas, muchísimas cosas. Entonces, todo esto yo lo llevaba y lo exploraba con la gente. Y así es como un día digo, esto es, acciones reparadoras. Y creé la ruleta,
que van a ser estas múltiples terapias alternativas que yo las puse como algo muy sencillo, pero también tiene un recorrido muy profundo, porque cada acción que yo puse en el juego la seleccioné de una experiencia. Por ejemplo, te vas a encontrar con liberación de emoción y tú vas a ver unos monitos con unas poquitas emociones, pero eso significó estar 3 o 4 años trabajando en biomagnetismo con gente y viendo cuáles eran las emociones que más se repetían y qué ocurría cuando trabajaba con eso. Entonces, cada página de este juego tiene una profundidad inmensa y un recorrido muy profundo. Por eso que cuando lo uses, date cuenta que tienes una historia de mi propia sanación y de la sanación de muchas almas. Entonces es una oportunidad de tomar todo este conocimiento, toda esta vibración y hacerla parte tuya. Así que disfrútalo porque con esto ya sabes el tremendo material que tienes en tus manos. Ahora úsalo para llevarte una versión que ames, que realmente te encante, porque de eso se trata, de experimentarnos, de crear lo que queramos crear en esta tierra. Así que ahí tienes para empezar a jugar con el juego. Vamos entonces a seguir explorando.